Buenos días, mi nombre es Jorge Gutiérrez y les damos la más cordial bienvenida al programa de webinars gratuitos ofrecidas por el Centro de Competitividad de Monterrey, el Centro de Vinculación Tecnológica y el Advanced Manufacturing Capability Center. Los dos primeros son organismos filiales de CAINTRA y el tercero es producto de una alianza estratégica entre McKinsey & Company con la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León. Ante la realidad actual que ha impactado seriamente a la mayoría de las empresas y organizaciones, estamos buscando aportar conocimiento y prácticas de negocio relevantes para incrementar las posibilidades de supervivencia de empresas y organizaciones de todo giro y tamaño. Estos webinars no son talleres a profundidad en temas seleccionados, pero sí son cápsulas de mini aprendizaje relevantes sobre temas puntuales que ayudan al empresario a visualizar los beneficios factibles de lograr y visionar un mapa de ruta para mantener el negocio a flote y posteriormente planear su recuperación, reinvención o quizás reimaginarlo. La sesión del día de hoy tendrá una duración de 30 minutos y vamos a tener una sesión de 15 minutos de preguntas y respuestas, por los que les invito a buscar en la parte de abajo donde dice chat y si van teniendo preguntas a lo largo de la presentación, que nos las hagan llegar por este medio. En nuestro webinar del día de hoy tenemos la presencia de Roberto Rosas Hernández, consultor asociado del CCM, con el webinar Transforma a los mandos medios de las empresas en agentes de cambio efectivos. Bienvenido, Roberto, y pues adelante, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Como mencionó Jorge, mi nombre es Roberto Rosas. Vamos a dar inicio con este webinar. Es Transforma los mandos medios de la empresa en agentes de cambio efectivo. Vamos a ver cuál va a ser el contenido que vamos a tener el día de hoy. ¿Qué es TWI? Es la introducción breve a la herramienta, una de las 3 herramientas que tiene esta metodología. JI, JM, JR. ¿Por qué empezar con TWI? Y la sección de preguntas y respuestas. Uno de los objetivos principales en este webinar, en estos 30 minutos que vamos a tener, es que el participante, proporcionar al participante una introducción básica a la metodología que lo guíe para hacer una mejora continua de una instrucción de trabajo ya existente, ver cuál es el beneficio de mejorar métodos en este momento, en esta situación, con cero inversión y que sean mejoras inmediatas. Y también ver un poco de la breve descripción de Job Relation, que es la tercera herramienta de TWI, con la relación laboral que debe tener un supervisor con nuestro colaborador. Vamos a ver un poco el antecedente de qué es TWI. TWI es una herramienta que fue creada en Estados Unidos. Fue básicamente iniciada o usada en la Segunda Guerra Mundial, entre el 41 y el 45. La situación partió de que cuando las personas empezaron a ir a la guerra, principalmente los hombres, tuvieron que ir aquellas personas que estaban trabajando en las fábricas. Entonces las fábricas que generaban aquel armamento ya no existía, por lo tanto tuvieron que utilizar la mano de obra femenina, pero no tenían experiencia. ¿Qué pasó ahí? Que Estados Unidos desarrolló esta metodología en el cual con Job Instruction, que te daba una instrucción de cómo hacer una actividad con pasos importantes, punto clave y la razón de cada actividad, logró que las personas que no tenían experiencia, aunado a este entrenamiento, lograran con efectividad hacer la tarea, ¿sí? Pasando este evento, Estados Unidos deja esta herramienta, la estaciona, no la utiliza más. Más adelante, el equipo de Toyota es el que retoma esta herramienta de TWI, ¿sí? Y la implementa y la incorpora en su casita de calidad, ¿sí? Una de las bases principales, si todos ubicamos esa casa de calidad que cada organización o cada empresa la tiene tropicalizada a cada institución, esta herramienta de TWI se pone en la base principal, ¿sí? Al lado de 5S, para dar soporte a inicio de las instrucciones de trabajo. En esta herramienta o metodología hay una palabra muy importante que se lleva a cabo con
con esta instrucción. Se llama el supervisor. Recordemos hoy en día, en base a la situación que estamos viviendo, una de las personas o una figura muy importante, la cual está día a día en las líneas de producción, directamente con la gente, es el supervisor. Sin embargo, aquí en la metodología se le llama supervisor, que es cualquier persona que está al mando de un proyecto y que dirige a otras personas. Llámese un ejemplo. En muchas organizaciones tenemos a un gerente o un ingeniero de mejora continua, y esa persona muchas veces no tiene a cargo personas directamente con ellas. Sin embargo, para desarrollar todo su planteamiento o implementación de mejoras, tiene que hacerse de los colaboradores de las demás áreas. Por lo tanto, él es un supervisor porque coordina y dirige a otras personas. TWI te menciona 5 conceptos. El primero es conocimiento del trabajo. Este conocimiento del trabajo, la metodología no lo proporciona. ¿Quién lo proporciona? La empresa o la organización. ¿En qué sentido? La empresa te da el conocimiento del trabajo de cómo hacer tu trabajo o qué es lo que están fabricando. Si fabrican autos, si fabrican electrodomésticos, si fabrican equipos médicos, y el conocimiento de las responsabilidades. ¿En qué va este enfoque? El conocimiento de la responsabilidad es parte de aquel típico instrucción o lo que le llamamos descripción de puestos, donde viene principalmente plasmado cuál es la responsabilidad de cada función y cada persona. ¿Qué es lo que pasa inicialmente? Y lo vamos a ir viendo ahorita más a detalle. Cuando tú ingresas a una organización, según estudios, el porcentaje mayor de las personas no leemos la famosa descripción de puestos. ¿Y qué viene ahí? Principalmente, ¿cuáles son los entregables de la función que estás generando? Entonces, eso lo proporciona la organización. Lo que la metodología sí te va a ayudar a hacer y vas a poder cambiar son los siguientes 3 pasos, que es habilidad de instruir, ¿sí? Habilidad de mejorar y habilidad de liderar. En habilidad de instruir es cómo transmitir a los demás nuestras habilidades. En este tema de Job Instruction es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a poder sentar las bases de cómo hacer una instrucción desde cero y cómo poder modificar algunas instrucciones ya existentes en la organización, pero con pasos importantes, los puntos claves de la actividad y las razones de por qué se llevan esas actividades o pasos. En las organizaciones hoy en día necesitamos dar capacitación e instrucción eficaz a 2 grupos principales que muchas veces cuando empezamos a trabajar con ellos las olvidamos o simplemente directamente entran a la línea de producción. El primero es empleados actuales por promoción, porque son transferidos o existen cambios en los deberes, cambios en los estándares o nuevos trabajos. ¿Qué sucede? Cuando hay una promoción en el empleo actual o cuando un trabajador o empleado o ingeniero es transferido, hay cambios en los deberes. ¿Qué es lo que se debe hacer? Hacer una capacitación y entrenamiento en esas nuevas actividades. ¿Qué sucede si no las llevamos a cabo? Si no las llevamos a cabo adecuadamente, se pierde la esencia de poder transmitir esa instrucción de la nueva actividad en el área que se va a llegar. ¿Sí? Aquí la clave de Job Instruction es tener pasos importantes. ¿Sí? El paso importante es aquel que te hace avanzar el trabajo. El punto clave de una actividad es que hace o destruye el trabajo y la razón es el sentido lógico del por qué existe ese punto clave. El siguiente grupo es los empleados nuevos. ¿Qué sucede cuando tenemos empleados nuevos en la organización? Muchos porcentajes nos dicen o indicadores que los empleados nuevos o operadores nuevos que llegan a la industria, ¿sí? O a una institución o organización no son debidamente capacitados o instruidos. Un ejemplo, ¿cuáles son las 2 maneras
más erróneas que tenemos al instruir. Vamos a verlas. Dice, definición, una instrucción de trabajo es cómo hacer que una persona pueda recordar rápidamente cómo hacer un trabajo de manera correcta, con seguridad y conscientemente. ¿Por qué? Porque el momento que nosotros vamos a hacer una actividad, si no tenemos una capacitación o no tenemos una instrucción debidamente realizada o enfocada, no lo vamos a hacer de manera correcta, vamos a poder ocasionar un accidente, un incidente o tal vez una pérdida de una persona. Y conscientemente. ¿Por qué? Porque una instrucción de manera adecuada te hace leerla conscientemente, por lo tanto llevas a cabo una actividad que te ayuda a desarrollar esa actividad de manera consciente. ¿Sí? Las dos maneras equivocadas de enseñar es hablando solamente. ¿Qué pasa cuando llega un nuevo trabajador o colaborador a nuestra industria? Muchas de las veces es, pasa por el proceso secuencial de recursos humanos, la presentación con el jefe directo y va directamente a la línea de producción. ¿Sí? Por citar un ejemplo, se pone directamente con el operador o trabajador que más conoce la operación y se le deja directamente con él. ¿Qué sucede? Esa persona que tiene experiencia en la maquinaria, ¿sí? No necesariamente tiene una experiencia para poder instruir o transmitir aquellos detalles importantes para que haga que la función de la máquina sea adecuada. Ahí es donde viene lo más crítico o lo más importante en esta situación y donde se dan muchas veces la mayor parte de los accidentes en las industrias. ¿Sí? Recuerden que hoy en día muchos estamos en home office, muchas jefaturas, gerencias están en home office o van terciados días, ¿sí? Y entonces ahorita la responsabilidad de poder liderar adecuadamente la operación recae ¿en quién? En nuestros supervisores. Por lo tanto, ellos tienen que tener la habilidad de poder instruir adecuadamente, de hacer mejoras, ¿sí? Inmediatas y mantener una relación adecuada con nuestro colaborador. En este tema de job instruction es cuando pones a una persona nueva con un operador de experiencia, ¿qué es lo que va a hacer el operador de experiencia? Simplemente transmitirle verbalmente lo que sabe, pero no va a tener una secuencia. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando ese operador ya estuvo 5 días y asumimos que el que estuvo pegado con el operador de experiencia 5 días absorbió todos sus conocimientos? ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que ustedes han vivido directamente en la industria o en cualquier institución, ya sea industria, médica? ¿Qué es lo que pasa? Que simplemente al día siguiente o en la operación, cuando lo pones a laborar, suceden errores. Y va con el tema que decíamos, que hay que hacer una instrucción para que el operador haga la actividad de manera correcta, con seguridad y conscientemente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que al momento que el operador empieza a trabajar, va a haber un fallo en la máquina, dañas la máquina, dañas posiblemente el operador, dañas el producto, tienes retraso en tus procesos, generas scrap, ya no cumpliste tu meta de producción. Y lo más importante es que el operador no tiene conciencia que él hizo una actividad mal. Sin embargo, no es el responsable de ese tema. ¿Sí? Por lo tanto, hablando solamente no es una de las mejores maneras para poder instruir a una persona. Dice, muchas personas no pueden entender solamente hablando. Cuando hablamos las cosas pueden ser más complicadas. Recordemos que no todos o muchas veces cuando tenemos el conocimiento es difícil tener la habilidad de transmitirlo, ¿sí? Mostrando solamente, ¿sí? Es otro ejemplo en el cual la gente que tiene mayor experiencia, volvemos al mismo tema. Si tú vas con una persona que tiene experiencia
y pones gente nueva a que se capacite y observe cómo está trabajando, el operador no va a poder lograr detectar cuáles son los detalles, los trucos o mañas que ese operador hace, ¿sí? Para poder llevar a cabo el resultado. ¿Por qué menciono trucos o mañas? Así lo menciona la metodología. ¿En qué sentido? Cada operación, cada máquina, ¿sí? Cada prensa, por citar ejemplos, tiene ciertos pasos que muchas veces desconocemos nosotros los administradores de ese proceso y lo han vivido. ¿Qué sucede cuando, por citar un ejemplo en nombre, Juan es el mayor experto en la prensa número 6, 18 toneladas, ¿sí? Y tiene una continuidad operativa. ¿Qué pasa cuando se va de vacaciones? ¿Qué pasa cuando se enferma? ¿Qué pasa cuando no puede asistir? ¿Sí? Pones a otro operador y no da el rendimiento adecuado. Y dices, oye, esa prensa funciona muy bien. Juan me da el rendimiento, saca la calidad, saca la productividad. ¿Qué sucede? Te dice Jorge, ¿sabes qué? No sé, yo estoy operando la máquina como menciona aquí en la secuencia de pasos, sin embargo el rendimiento no lo da. Ok, ¿sí? Al momento tú de inmiscuirte a hacer una investigación, te das cuenta y detectas que Juan tiene que generar ciertos trucos o mañas, ¿sí? O dispositivos adicionales en esa prensa para que pueda funcionar. Y no porque él lo requiera hacer de una manera malintencionada, no, sino porque tal vez la prensa tiene una deficiencia, sabes que le falta un aditamento, le falta un botón, le falta una botonera, para que pueda funcionar. Simplemente como él no lo ha transmitido adecuadamente, ¿sí? A su supervisor, pues no puede generar esa mejora o reparación para que cualquier otra persona lo haga, ¿sí? O simplemente es, tiene que hacerse, pero tienes que plasmarlo en esa instrucción de trabajo. Por lo que ahorita mencionaba, el job instruction o instrucción de trabajo, ¿sí? Tiene pasos importantes. El paso importante, si tú lo ves ahorita y lo visualizas en tu mente, una columna de 3, el paso importante es aquella persona que te hace o aquel paso que te hace avanzar el trabajo, ¿sí? Por citar un ejemplo, tú vas a llenar un vaso con refresco con agua mineral, ¿sí? La actividad de tomar el vaso o ir por el vaso, ¿sí? La pregunta es, ¿te hace avanzar el trabajo? No, no te hace avanzar el trabajo. La actividad que te hace avanzar realmente el trabajo es cuando tú vas a hacer el paso de vertir el agua mineral en el vaso. Ese es el paso que te hace avanzar la operación. Y ahí viene lo siguiente, el punto clave, ¿sí? El punto clave es aquel que hace o destruye la actividad o operación, ¿sí? Eso es muy importante. Ustedes en sus operaciones o en sus actividades es crítico detectar cuáles son los puntos claves de esa operación o de ese paso importante que te hace avanzar el trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese lo hace o lo destruye, ¿sí? O marca un punto de seguridad, ¿sí? Siguiendo este ejemplo. Si la especificación que a mí me están dando es que yo necesito llenar el vaso con agua mineral, ¿sí? ¿Cuál es el punto clave? Asegurarme que no lo llenen con agua natural o agua pura, ¿sí? ¿Cuál es la razón? La especificación que así me lo pide el cliente, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el paso importante? Aquel paso que te hace avanzar realmente la operación. No es aquella actividad que te dice, ve por los vasos, los colocas, los pones, los formas. No, es aquel cuando ya estás virtiendo el agua mineral y que te hace avanzar el trabajo, ¿sí? Eso es muy importante. Y como veíamos ahorita, y se mostrando solamente, muchos de los movimientos son difíciles de copiar, los trucos o mañas no son descubiertos fácilmente. Es lo que veíamos ahorita. Todos los movimientos que el operador hace realmente no son fáciles de poder llevar a cabo, ¿sí? O visualmente no son fáciles de copiar. Por eso es muy importante que cuando hacemos esta instrucción de trabajo,
nosotros como administradores podamos detectar cuáles son esos trucos, cuáles son esas mañas que el operador, ¿sí? O el especialista hace para que se dé la operación. Y el día de mañana que no esté porque se le da una promoción, se le da un cambio, ¿sí? A otra planta, ¿sí? Se va de vacaciones, se enferma o simplemente se le sale otra oportunidad y se retira, nosotros tengamos esos pasos, esos puntos claves de la operación y la operación sea sistemática y se pueda replicar, ¿sí? Eso es muy importante. Todos nosotros o toda la gente que está en operación necesita saber cuáles son los puntos claves de cada actividad. La metodología completa, sí, consta de 4 pasos que guían paso a paso al usuario para llevar a cabo esta instrucción, mostrando pasos importantes, punto clave y las razones. ¿Ok? Esto es lo más importante y lo más crítico de Job Instruction. Ahorita voy a continuar con el tema de Job Method. Recuerden que al final hacemos la sesión o van preparando la sesión de preguntas y respuestas sobre el tema o alguna duda de, de JI, que es Job Instruction. ¿Cómo definimos mejoramiento de métodos o Job Method? ¿Sí? Dice, este método de trabajo le ayudará a producir mayor cantidad de productos de calidad en menor tiempo, haciendo el mejor uso de los recursos humanos, máquinas y materiales disponibles, que es lo que les mencionaba ahorita. Esta metodología, lo que me encanta o lo que me gusta es que tú puedes hacer mejoras, ¿sí? Con las cosas que tienes disponibles en el momento. Hoy por hoy, y en base a la situación que tenemos, las inversiones grandes, ¿sí? Los cambios o simplemente una inversión arriba de $1,000 es cuestionada, ¿sí? Y tenemos que tener fundamentos adecuados. Y muchas veces tenemos las mejoras al alcance o simplemente son actividades de cegueras de taller que dejamos de hacer, ¿sí? Y que no nos han ayudado a avanzar, ¿sí? Y uno de los puntos importantes es ¿por qué incrementar la eficiencia hoy en día en base a estas situaciones? Una, tenemos que mejorar hoy por hoy el servicio que tenemos con nuestros clientes internos, ¿sí? Con nuestras plantas hermanas, mejorar la competitividad, mejorar la seguridad. Todas estas herramientas, ¿sí? De TWI van enfocadas principalmente en temas de seguridad. Y una de las cosas más importantes que es sobrevivir a todas estas situaciones que estamos llevando día a día, el hoy por hoy. Hablábamos ahorita de 3 cosas. Hacer, ¿sí? El mejor uso de las máquinas, mano de obra, ¿sí? Disponibles en este momento. ¿Cómo se hace la aplicación del mejoramiento de métodos? Dice, de aquí se despliegue y trabaja la capacitación a detalle de esta etapa o metodología. En cualquiera de las 3 clases fundamentales de trabajo, ¿sí? Se llevan y ustedes tienen que observar es el manejo de materiales. ¿Cuántas actividades hoy por hoy las asumimos o simplemente las hacemos parte de nuestro proceso cuando no lo es? Un ejemplo, aquella persona o simplemente tu colaborador que tienes en una máquina, él es el responsable de ir a traer el material, de ir a traer su equipo, ¿sí? Pero realmente te das cuenta que existe una función de un materialista. Y la gran pregunta es, ¿por qué ese materialista no está abasteciendo, ¿sí? Abasteciendo las líneas de producción? Y te das cuenta que realmente no está haciendo la función. ¿Por qué? Porque en su momento nosotros como administradores dejamos que pasara o sucediera de esa manera, ¿sí? Porque se creó una ceguera de taller. Entonces esas son las mejoras, ¿sí? Inmediatas que nosotros podemos hacer sin necesidad de inversión. Y que realmente dices, si mi operador me está gastando 25 minutos al arranque de turno y 25 minutos al cierre, ¿sí?
pregúntate si está haciendo alguna función adicional sobre algún manejo de material que no le corresponde a su función y que existe una función específica para esa actividad. El otro es, ¿sí?, manejo de materiales, trabajo de máquina, ¿sí? El trabajo de máquina va con la operación directamente, que te asegures si la prensa, si la operación, si la celda de trabajo realmente está funcionando adecuadamente. Es decir, que no tiene que el operador colocar, ¿sí?, tal vez una laina debajo de un botón para que pueda funcionar. Asegurarte que los sensores de los lectores del producto son los adecuados, están funcionando, están calibrados, ¿sí?, y que eso no te está restando tiempo de la operación. Todo eso te va a llevar a que generes alguna merma, ya sea de scrap, ¿sí? Vas a generar tal vez un reproceso, vas a tener que generar tiempos muertos porque se está parando la maquinaria debido a que un lector, un sensor no está haciendo su función. Y muchas veces eso nos conlleva a que queremos generar proyectos grandísimos, cambiar la línea de producción y muchas veces no volvemos a lo básico, ¿sí? El back to basic es irte a analizar las cosas básicas, esenciales e iniciales de tu línea de producción o de tu fuente de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces te preguntas por algo, ¿sí? Y por alguna situación en su momento, ¿sí?, la línea o el proceso o el producto trabajó adecuadamente. ¿Qué pasó? Tal vez hubo una descalibración de equipo, no se está manejando adecuadamente. Entonces son cosas que tú puedes remediar como mejoras inmediatas y que te van a dar un beneficio enorme a cada uno de esos temas. Y el trabajo manual, eso es lo más fácil, lo más básico de detectar. Es muchas veces las prácticas que nosotros vemos en nuestros colaboradores. Dices, oye, está cargando material y eso me está absorbiendo. Temas de seguridad, ¿sí?, por temas de ergonómicos con el trabajador. Otro, me está consumiendo porque está utilizando un montacargas, ¿sí?, o alguna maquinaria para poder abastecer su área y que ese equipo, ¿sí?, o montacargas o maquinaria no es de su área y está frenando, ¿sí?, otro proceso por hacer esa actividad. Entonces es poder detectar los mayores posibles trabajos manuales y ver cómo se pueden hacer más eficientes o de una manera semiautomatizada para poder ayudar al operador a que haga una actividad más sana y más eficaz y eficiente para poder agilizar el flujo del producto, ¿sí? Son tres cosas en el mejoramiento de métodos: es manejo de materiales, observar todo el manejo de material que no es necesario, caminar distancias, recorridos, cargar, trabajo de máquina que esté adecuadamente calibrada, funcionando, ¿sí?, y los trabajos manuales. Esos tres conceptos en Just Method son los más críticos para poder detectar las mejoras inmediatas y que realmente no generan algún costo adicional de inversión. El otro tema que envuelve la metodología de TWI es Job Relation, ¿sí? Este tema es uno de los más sensibles y en el cual principalmente nos damos cuenta hoy por hoy, y yo creo que lo hemos visto ahorita con esta situación que nos hemos vuelto un poco más sensibles, es que tal vez faltan mucho tiempo, faltan muchos años para llegar a la automatización o que los robots manejen las máquinas, pero el hoy por hoy es que nuestro valor o nuestra cosa más importante son las personas, ¿sí? Nuestros colaboradores son ellos los que están día a día trabajando, ¿sí? Los supervisores son los que están pegados en las líneas de producción y yo creo que ellos son los que más deben de tener la empatía con los trabajadores que están directo ahí para poder llevar a cabo un resultado, ¿sí? Recordemos que nosotros damos resultados a través de las personas, ¿sí? Si nosotros tenemos una instrucción de trabajo adecuada,
generamos mejoras, ¿sí? Pero también tenemos una buena relación laboral, ¿sí? Nunca perdiendo esa línea clave de ser supervisor y ser colaborador, podemos entregar resultados, ¿sí? Adecuadamente como nos lo pide la organización. Dice, pocas personas se dan cuenta de lo complejo y difícil que es el trabajo como supervisor. La gerencia quiere rendimiento y calidad. ¿Sí? Yo creo que a todos nos cae ese ejemplo de perlas, ¿no? Que realmente dices, pues sí, es lo que me exigen, pero dice, una persona cuando entra, ¿sí? Ahí vemos el ejemplo de esta máquina extendedora de refrescos, una persona realmente no tiene un instructivo de trabajo. Cuando se enoja, cuando está molesta, cuando está triste, cuando se siente con algún problema, el problema que ya está afectando la operación, pues no trae un instructivo en el cual le puedes decir, ¿sabes qué? Se te quita el enojo con esto. No. Entonces entran las relaciones laborales y personales. Dice, ¿cuál es el rol del supervisor? Hoy por hoy los nuevos supervisores deberán aprender rápidamente a trabajar a través de las personas y enfrentar los problemas. ¿Cómo se define el problema? Personas, dice, problemas al obtener la cooperación de personas que nunca han trabajado. Yo creo que es una de las cosas más críticas que tenemos ahorita. Personas que han trabajado, pero en otro trabajo, que muchas veces se especializaron en un tema, pero ahorita están ya trabajando en otra área por la situación. Entonces, ellas también necesitan a nosotros. Dice, conocemos más los aspectos técnicos que los del trabajo y tienen más años de servicio que ellos, ¿sí? Eso se enfoca principalmente en aquellas personas que dicen, yo tengo 20 años, pero simplemente no pueden abordar una situación o problema con algún colaborador para poder llevar a cabo una solución. Eso es lo más crítico. Dice, el buen supervisor es aquel que obtiene de su personal a cargo lo que requiere que se haga cuando se necesita que se haga y en la forma que el supervisor quiere que se haga. Suena muy complejo, muy estructurado, sin embargo, es realmente lo más clave que nosotros necesitamos o queremos, que las personas hagan actividades, ¿sí? Y logremos los resultados a través de ellos. Entonces, no basta con un conocimiento extenso o simplemente teniendo algunas técnicas de manejo de herramientas. No, es la relación laboral, ¿sí? Y esto va para todos lados. Para nuestros compañeros que tenemos la misma posición en la organización, hacia nuestros jefes, pero principalmente hacia nuestros colaboradores, que hoy por hoy son aquellas personas, son las más importantes y son columna vertebral de lo que la organización y la institución que están ustedes están logrando ahorita en esta situación. Por lo tanto, para mí ahorita una de las personas más importantes de su empresa es el supervisor y la cual le tenemos que dar este apoyo de que saber cómo instruir adecuadamente, cómo hacer una mejora, ¿sí? Inmediata y cómo tener una buena relación interpersonal con sus trabajadores o colaboradores. Un supervisor logra los resultados a través de las personas, ¿sí? Si se deja un problema sin resolver, dice, si se deja sin resolver, provocará problemas mayores, que es lo que mencionábamos. Buenas relaciones, tenemos buenos resultados. Malas relaciones, ¿sí? Malos resultados. Un sentido común y lógico. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros damos con esta herramienta? Incrementamos la seguridad, que es uno de los puntos principales. Se incrementa la productividad, reduces el tiempo de entrenamiento porque tienes una instrucción adecuada y enfocada, ¿sí? A cada proceso, quitando realmente, como le llamaríamos, toda la paja que no puede llevarse a cabo, ¿sí? Y que nos enfocamos directamente a la operación. Disminuye rechazos y y con las mejoras que no requieres alguna inversión inmediata, ¿sí? O no la requieres, reduce los costos. Sí, Pasamos al apartado de preguntas y respuestas. Aquí han estado anotando gracias, Jorge. preguntas, Roberto. Déjate te las digo. Sí. ¿Con cuál de las tres, Job Instruction, Job Method y Job Relations, debes empezar a aplicar? Ok, esa es la pregunta que quería responder inmediatamente. Rápidamente me dicen, ¿qué empiezo? ¿Con JI, JM, JR? Yo te recomiendo esto y te lo recomiendo porque lo he hecho y lo he aplicado y lo he visto reflejado.
Primeramente tienes que hacer tu JI, tu Job Instruction, en base a la operación como la tienes actualmente, ¿sí? Muchas veces queremos correr cuando vamos caminando y decimos, no, mira, vamos a hacer esta mejora. No, vamos a empezar a hacer la JI, el Job Instruction, en base a la operación como la tienes. Vamos a hacerla o vamos a recrearla y después vamos a hacer el mejoramiento de métodos, ¿ok? En esa misma operación va a haber mejoras y ahora vas a poder hacer tu nueva JI, ¿sí? Con el nuevo método realizado. ¿Y qué tienes? Tienes un entregable para tu organización diciendo, aquí está método anterior, mejora y job instruction actualizada. Y ves los beneficios que tienes en seguridad, en eficiencia, en costos y en mejoras. Y de la mano, en paralelo, vemos lo que es Job Relation. Es como lo vemos ya cuando vemos el taller extenso. De esa forma lo vemos. Gracias, Jorge. La siguiente pregunta dice, para la implementación de TWI en mi empresa, ¿con qué empiezo? ¿Con qué empieza? Con JI, con Job Instruction. ¿Sí? Y se hace, ¿cómo se hace? Detectamos el área o el proceso que en base a la experiencia de las personas que están ahí, se detecta que es el más conflictivo en temas tal vez de scrap, de eficiencia, ¿sí? Y nos enfocamos a esas áreas. O muchas veces las empresas me dicen, ¿sabes qué? No, yo necesito que empecemos por todas estas 6 líneas de producción y empezamos a trabajar en paralelo con las Jobs Instruction que están en esa operación y que van de la mano con ese proceso. ¿Sí? Pero no podemos, digamos, empezar con toda la empresa de un golpe, no, es yéndonos por etapas de la empresa y eso ya lo determina cada colaborador que trabaja ahí en base a la experiencia que tiene, cuál es el punto más crítico del proceso que están batallando más. Okay. La siguiente pregunta dice, ¿ahora nuestros mandos medios deben convertirse en coaches? Como pregunta, nuestros mandos medios que le llamamos supervisores, principalmente, como lo mencioné hoy por hoy, en base a esta situación que tenemos y que no va a terminar ahorita, muchos de los supervisores, muchos de los gerentes, muchos de los diferentes puestos de ingenieros están fuera de la organización. No menciono que todos, pero principalmente los que están en la batalla y que están al día a día son los supervisores o directamente ingenieros de procesos, ingenieros de calidad, y para todos ellos también va capacitación o entrenamiento. Y sí, deben de tener un sentido de cómo ser un coach y poder capacitar a alguien de manera adecuada. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a poder evolucionar y ser más ágiles en este sentido. Recordemos que también los cambios en la organización con los colaboradores o con los mandos medios, pues ahorita, hoy estás y mañana no estás, o ahorita entran 2, 3 nuevos, entonces hay que capacitarlos, hay que tener la agilidad. El área de capacitación y entrenamiento también tiene que tener la habilidad de cómo poder entregar personal en menor tiempo, pero capacitada, ¿sí? Entonces, sí necesitamos cambiar ese concepto, digamos, asumir esa posición, no responsabilidad, pero sí tener la habilidad de saber. La siguiente pregunta dice, ¿nuestros supervisores deben ser responsables de la generación de la Job Instruction o esta se debe hacer en conjunto con otra área? Ok, muy bien. Para hacer este trabajo se hace el equipo multidisciplinario, ¿sí? No podemos dejar a un lado principalmente. Si vas a hacer una job instruction de una máquina, tienes que apoyarte por mencionar algunas figuras, ingeniero de calidad, ingeniero de mantenimiento, ingeniero de procesos, ingeniero de seguridad, y no puedes dejar a un lado al operador, al colaborador que sabe y conoce esa maquinaria. Y a su vez el supervisor, muchas veces el propio gerente de producción quiere participar en ese equipo multidisciplinario, o el supervisor del área, ¿sí? Directamente están con ellos. Pero todas esas figuras siempre tenemos que hacerlas en conjunto. ¿Por qué? Porque podemos omitir un punto de seguridad, podemos al momento que hablábamos del mejoramiento de métodos o en la JI, también hay puntos de la maquinaria que muchas veces son los trucos o mañas que el operador hace, pero que no las menciona. Entonces, al momento que tenemos a la gente de mantenimiento enfocada, pues él mismo va a poder detectar eso y decir, ¿sabes qué? Esta operación la estamos haciendo mal. Ojo, esta adecuación es paso 1, paso 2, paso 3, y ahorita estás haciendo
malamente o porque así fue por el tiempo, paso 1, paso 4, paso 6, ¿sí? Entonces es importante tener ese grupo multidisciplinario al hacer JI, JM, ¿ok? La siguiente pregunta dice, ¿esto es aplicable para todo tipo de empresa o negocio? Mira, principalmente ahorita lo hemos desarrollado en la industria manufacturera, ¿sí? Lo hemos desarrollado en industria de servicio, en industria de agente de ventas, en farmacéutica y en el área de ahorita lo estamos viendo en el equipo el área médica, pues, ¿sí? Entonces, la metodología en base a cómo se vaya plasmando sí es adecuada o se puede transmitir a esos tipos de sección de industria. No nada más se queda en la manufactura. La siguiente pregunta dice, ¿el CCM me puede apoyar para implementar TWI en mi empresa? Sí, sí, digo, este es un corto webinar de 30 minutos donde vemos un por encimita de esta metodología, pero realmente los talleres que hemos llevado ahorita con CCM durante casi 9 años ha sido la implementación de esta herramienta, sí, directamente en la industria. Y sí, digo, no tengo ahorita el punto adecuado de cómo se está llevando ahorita, pero sí lo hemos implementado y sí te acompañamos hasta la implementación. Roberto, ¿recomiendas algún curso, libro o manual para guiar en la implementación? Pues mira, está la edición. Cuando yo tomé este entrenamiento, bueno, esta es la edición original del libro de TWI. Hay una certificación que se hace en los Estados Unidos. Entonces, pero realmente digo, pues, sí se puede tomar ese libro como referencia, pero te puedo citar que la experiencia que hemos tenido y pues que realmente no, ya la hemos llevado a cabo por estos años, pues podemos apoyarnos con el equipo SSM para llevar esta implementación. Hay mucha metodología, hay muchas lecturas, tú googleas, te metes a un chorro de series de temas y sí, te despliega que es TWI, definiciones, pero realmente esta herramienta yo creo que poco la han escuchado y la han visto plasmada y realmente somos contaditos los que podemos mencionarte que hemos implementado y vivido esta experiencia de TWI. Bueno, ya para terminar, la última pregunta dice, ¿qué habilidades se mejoran con JR en el supervisor? Principalmente la habilidad de poder transmitir o poder detectar en el operador o en el colaborador algún problema que esté afectando la operación. Dígase, por ejemplo, muchas de las veces nosotros cuando estamos directamente en la operación desconocemos si al operador, por citar un nombre, no sé, Roberto, ¿sí? En ese momento falleció una persona, un familiar de él, tiene algún problema económico, pero digamos, no vamos a arreglar esa situación, sino vamos a poder detectar que esa persona tiene una situación así, pero ¿qué te está pasando? Que te está afectando directamente la operación. Recuerda, y lo he mencionado muchas veces, les digo, cuando tú estás bien afuera, estás bien adentro, en la organización. Cuando estás mal afuera, tienes problemas afuera, estás mal adentro, ¿sí? Entonces, no vamos a jugar o a hacer el papel de poder mejorar los problemas de la gente. No, vamos a poder detectarlos y vamos a poder llevar cómo poder obtener esos datos para poder a nosotros, a nuestra organización, dar el mejor beneficio de que esa persona, ¿sí?, dé el mejor resultado. ¿Ok? Esa es la función de JR. Y hay una metodología que te dice cómo hacerlo. ¿Sí? Muchas personas que son ya expertos en este tema de la psicología y todo eso, saben cómo hacer, saben cómo llevarlo a cabo. Pero recuerden que esta metodología es para que un supervisor, un team leader, ¿sí?, un jefe de mando intermedio, te pueda tener una metodología de cómo solucionar un problema con algún conflicto con algún trabajador. ¿Sí? Es una receta. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Roberto.